Bueno, bienvenido Fernando Signorini. Es un placer tenerte acá para charlar un rato. Quería saber primero cómo estás, cómo andás y cómo llevaste este año 2020 que pasó con toda la cuarentena. Bien, estoy muy bien. El año lo llevé casi de manera normal, realmente no tengo de qué quejarme, mucho más habiendo o sabiendo que hay tanta gente que la está pasando muy mal. Así que sería casi una exageración de vanidad y de mal gusto quejarme de algo, ¿no? Estoy, la he pasado, como decía, de manera normal, con algunas obvias prohibiciones, respetando los protocolos, pero muy bien. Mucha gente se quejaba, por ejemplo, de que tenía mucho tiempo libre. Bueno, estamos acostumbrados también a actuar más que a pensar, ¿no? Como seres humanos. ¿Tuviste ese tiempo para pensar? ¿Te gustó tenerlo? ¿Te hizo un poco mal? Porque hay gente que la pasó verdaderamente mal cuando tenía un poco de tiempo libre. Sí, por supuesto, es fantástico tener tiempo para pensar, para leer, para escribir, para, qué sé yo, disfrutar de la naturaleza, para caminar, para pensar inclusive cómo hacen aquellos que tienen tiempo libre y se aburren o están molestos por tenerlo, ¿no? Yo te conocí hace alrededor de 6 años en una conferencia que diste para TEA, yo iba a TEA en ese momento, y me quedó una frase que dijiste que era que un gramo de tejido cerebral pesaba más que 80 kilos de músculo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque que venga de alguien que trabaja con el cuerpo, con los músculos, con la parte física del ser humano, quería saber cómo llegaste a esa conclusión. Porque es un poco boicotearte también, ¿no? No, no, para nada. Es alejarte del dogma y pensar por uno mismo, porque si no vas a recorrer los caminos que otros indican o que indicaron en el pasado y algunos están buenos, pero otros están, no que estén equivocados, sirven para un tiempo, pero después el proceso mismo de avance del proceso civilizatorio también es como que te obliga a comprometerte para contribuir a ese adelanto. Y si siempre estamos encerrados en los mismos conocimientos, en las mismas convicciones, no, no es que a mí al menos no me agrada. Por eso yo antes, generalmente no digo lo que pienso, prefiero pensar lo que digo. Y entonces eso, ¿no? El estado emocional es decisivo, somos cautivos de él. Y por eso lo dije, cuando lo de acá arriba quiere, lo de abajo responde. La ecuación generalmente nunca es inversamente proporcional, ¿no? Bueno, justamente hace ratito salió una declaración de Agüero diciendo que, como un consejo para los chicos que estaban tratando de llegar a la primera, de llegar a jugar como jugadores profesionales, que era todo mental. Viste que Agüero estuvo transitando una lesión, que estuvo casi un año fuera de las canchas, y diciendo eso, que es todo mental. Si vos seguís entrenando, a la larga vas a terminar llegando, pero que al final el que tiene la clave es la cabeza. Sí, bueno, hay muchas filosofías, sobre todo aquellas que nacieron o se acuñaron en los confines del mundo, en las teorías orientales, ¿no? Que demuestran eso, que a través de la meditación uno puede lograr inclusive bajar, no sé, su nivel biológico de pulsaciones, del ritmo cardíaco, de respiraciones. Es increíble, lo que pasa es que estamos metidos en el mundo occidental, que es mucho más materialista, y bueno, y esas son las consecuencias que se pagan con gente que se estresa hasta prácticamente poner en riesgo su vida por cosas que son para mí absolutamente banales, ¿no? Para mí el tener sí, es interesante, pero no es importante. Creo que lo importante es el ser. Y en ese camino, creo, en esa búsqueda, creo que la sociedad se tiene que empeñar, porque cuanto más quiera tener, más infeliz va a ser, sabiendo que por más que tenga mucho, no va a tener todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta cuestión que decís vos del ser.
y que tiene que ver con la sociedad y con lo que te impone. ¿Cuánto tiene que ver tratar o tener que ser exitoso? Porque hoy nos imponen ser exitosos. Todos tenemos que mostrar lo mejor de nosotros. Y me parece que al final no es por ahí el camino porque terminás siendo infeliz. Y bueno, por eso hay que pensar a ver quién es el que te exige ser exitoso. Si tiene ganas de ser exitoso, que sea exitoso él. A mí que me deje tranquilo siendo como... Además, habría que definir qué es el éxito, porque si el éxito es tener, bueno, de pronto es exitoso un tipo, tu vecino que tiene 3 coches de alta gama, un avión privado, tiene un yate en el Tigre, y hay muchos que lo consiguen trabajando honestamente, pero hay otros que lo consiguen vendiendo armas de destrucción masiva, vendiendo droga, pero sin embargo para la sociedad son exitosos. No, yo creo que ese es un gran fracaso de la sociedad occidental y consumista. Aquello que se logre, inclusive en el deporte, todo lo que se logre, si está reñido con normas elementales que tienen que ver con la ética de la convivencia, no puede ser llamado éxito de ninguna manera, ¿no? ¿Hay ética hoy en el fútbol? Sí, como en todos lados, hay gente como la gente y gente que no sirve para nada, también en los medios, también en la Villa Miseria hay gente que no sirve para nada, ¿eh? Y hay gente maravillosa. Y en los barrios opulentos, a lo mejor por cuestiones clasistas, son menores la gente como la gente, pero las hay, yo conozco y gente maravillosa, y los otros son como son, sobre todo aquellos que quieren ser dueños de todo porque son demasiado débiles como para soportar que a lo mejor otro tenga más que él, ¿no? Pero por eso creo que hay que volver a los viejos pensadores, no sé, a Nietzsche, a Hegel, a Marx, qué sé yo, a Hannah Arendt, a todos aquellos que nos pueden, a Bertrand Russell, a Sartre, a los que nos pueden enseñar a ser mañana mejor que hoy. Generalmente para ser el mejor mañana, para proyectar el futuro, tenemos que volver al pasado, un pasado que era mucho más solidario, a donde existía más nobleza, más solidaridad. Hoy el individualismo impera y es un momento muy peligroso del proceso, ¿no? Del desarrollo de la humanidad. Mencionaste a Nietzsche y una frase que me gusta mucho es que escribió él: lo que importa no es la vida eterna, sino la eterna vivacidad. Vos, tengo entendido que sos ateo. ¿Cómo ves el tema de la eternidad, por ejemplo? ¿Crees Y en lo bueno, eterno o...? no. Eterno, no sé si ni siquiera será el universo, pero tampoco sé tanto acerca de física cuántica, pero no, por supuesto que no. Creo que si no existiera la muerte, a veces pregunto eso, ¿no? Si no existiera la muerte, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Pero el miedo, la inseguridad, que ese, por otro lado, ha aprovechado también aquí en la Tierra por las grandes corporaciones o por los dueños del sistema, que te imponen el miedo a perder el trabajo, miedo a la imagen, miedo a las enfermedades, miedo al COVID, miedo absolutamente a las injusticias, miedo a que te rebajen el sueldo, miedo a todo. Y entonces así es muy difícil. Y prácticamente hay una gran parte de la población mundial que vive de acuerdo a frases que yo creo que si las pensás 2 veces no podés adherir, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo de algún ser querido o de Maradona, por ejemplo, ¿no es eterno en la gente? Como se recuerda a Nietzsche después de 200 años, 300 años, como se recuerda a pensadores de hace miles de años. ¿No? ¿Esas cosas no son eternas, por ejemplo? Apenas tiene miles de años y todo este lío del universo, según los expertos, comenzó hace 13.700 millones de años, ¿no? Y al Sol le quedan, según ellos también, 5.000 millones de años. Entonces, para hablar de eternidad hay que hablar de espacios de tiempo que todavía no son prohibidos siquiera para pensarlo, ¿no? Sí, sí, somos muy chiquitos y somos muy jóvenes también en la humanidad. Eh, Claro. Pensándolo también el lado de la cuarentena, el trabajar la cabeza, el que quizás no estamos preparados.
Eh, lo que primero que se me viene a la cabeza fue el caso del Morro García, que se terminó suicidando. El año pasado hubo dos chicos uno de Colón y uno de Aldo Civi, Ferlini, La Torre. Bueno, en 2019 el huevo Torresani, por ejemplo. Cobrosi, Borda. Son todas personas del deporte que se terminaron suicidando. Eh, ¿Qué más falta hacer en el deporte para que estas cosas no sucedan? ¿O con qué se debería empezar? Porque todavía está muy, muy verde. No, bueno, me decía respecto de eso, yo creo que lo que tiene que cambiar en definitiva es la formación de los chicos a través del deporte. Si entrenar es antes que nada educar, ¿no? Entonces, desde los primeros años, cuando el chico ingresa al deporte, los contenidos tienen que ser completamente diferentes. De una vez por todas, también tenemos que exigir que los mecanismos que tiene el Estado controlen los estímulos que se bajen, controlen los contenidos, a pesar de que muchos se van a quejar de que eso atenta contra la libertad de expresión. Pero eso no es libertad, eso es libertinaje, porque el gobierno dedica el 6% del PBI a la educación y después vos tenés tipos que te dicen que hay que ganar de cualquier manera, que el segundo no existe, que ganar no es lo más importante, sino lo único que importa. Y eso llena de tensión y es generador de violencia simbólica y real y ocurren cosas brutales. Entonces, creo que en ese sentido ahora se preguntan si es importante el psicólogo en los equipos de primera división. En todo caso, el psicólogo es importante en el inicio de la carrera de esos chicos, ¿no? Porque por muy pocos que quedan de tanto y tanto que se prueban, son miles y miles los que quedan en la calle, librados a su destino, ya con el primer gran fracaso a nivel individual de no haber podido cumplir su sueño de ser jugador de fútbol. Entonces hay que ayudarlos, creo, desde la escuela primaria, porque esta es una sociedad distinta, es un mundo distinto. Hoy las redes sociales, los medios de comunicación, están todos ahí al acecho para hacerte pedazos. ¿Qué es lo que quiere el sistema en definitiva? Cuanto más estúpido mejor, y cuantos menos sobre el planeta mejor. Es muy complejo el tema, pero creo que de una vez por todas, como decía anteriormente, el gobierno a través del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Salud Pública, tendría que abordar de una vez por todas el problema del deporte para ver qué soluciones se pueden aportar y convocar a una mesa redonda para debatir entre todos los agentes que estén en condiciones precisamente de eso, de aportar ideas nuevas para que el deporte realmente sirva para lo que tiene que servir, para formar, para hacer mejor al individuo mañana que hoy, y no para deformarlo, no para estupidizarlo, porque hoy también es cierto, el deporte y sobre todo el fútbol se ha convertido en un arma fantástica para la manipulación y la estupidización y la insensibilización de las masas. El hombre todavía es un poco reacio al tema de la psicología, ¿no? Yo lo noto también en algunos conocidos, ¿eh? Que todavía hay gente que dice, no, psicólogo para qué, o gente adulta que dice, psicólogo yo te arreglo con dos patadas en el culo y cosas así. Con una sociedad así también es un poco difícil pensar en que se necesita siempre, por más que no tengas ningún problema en el momento. Sí, yo creo que sí, es cierto lo que decís, y es alarmante, ¿no? Es decir, te das cuenta de que estamos todavía en pañales, o al menos hay mucha gente que está en pañales en cuanto, no sé, al grado de civilización que se necesita para vivir en este mundo. Pero bueno, es muy, muy complejo, muy difícil, y porque además a los que piensan así, ¿cómo haces para convencerlos? Si ellos no solamente son brutos, sino que hacen ostentación de serlo, y son vulgares y hacen ostentación de ser vulgares, y son frívolos y también hacen ostentación de ser frívolos y respetuosos. Entonces habría que empezar otra vez de nuevo, como alguna vez le preguntaron, creo que, no recuerdo qué pedagogo, a qué edad había que comenzar a educar a los niños. El tipo dijo 20 años antes de que nazcan. Hay que empezar a educar a los padres de nuevo. ¿Y cómo es? Por eso te digo que
que la civilización está metida en un gran lío. Además, si vos como tipo de fútbol hablas de psicología, ya te miran raro, te dicen que la psicología es para los locos, pero si vos como tipo de fútbol también indicás la lectura de un libro o nombrás a un poeta o una poesía, te toman de romántico, de vendehumo, porque el ambiente te quiere bruto, los cría como brutos, los cría, los estupidiza y los quiere mantener así, porque cuanto más sean los que piensan, entonces el sistema va a estar en problemas, ¿no? ¿Estás viendo fútbol en la actualidad? No, muy poco. Algo del City cuando juega un poco del Barça. Ayer no, porque ya estaba el partido definido con 4-1, y entonces no. Miré 3 minutos al final. No, no me interesa el fútbol competitivo, sinceramente, porque me aburre mucho y mucho más ahora sin gente. Y es todo patético, ¿no? Yo veo relatores y hasta grandes relatores que relatan con, con esa música de fondo, como si la cancha estuviera, como si fuéramos todos estúpidos. Pero bueno, pero el negocio también es un poco que los pone de rodillas a ellos también y tienen que aceptar las cosas que el sistema les ordena que hagan. Hay una saturación de partidos, con todo lo que se atrasó el calendario, es como que se juega tanto seguido que perdió también ese sentido de entretener y pasó a ser, bueno, juguemos por jugar hasta que se cumplan las fechas. Y se nota en los jugadores, se nota en los esquemas, en los cambios, se nota que el fútbol ya no es como antes. Sí, sí, es todo como siempre. Creo que le están apretando demasiado el cuello a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ahora, como si fuéramos pocos, se agrega también el fútbol femenino, que tiene todo el derecho del mundo, claro, pero también tendrían que elegir y decir, bueno, tantas horas de deporte, pero tantas horas de programas culturales. Pero hoy los dueños de rating, ¿quiénes son? Los programas de frivolidad, los programas de Chimento, la señora Legrand, la señora Susana Jiménez, y bueno, y después las telenovelas rosas, y una sociedad así como avanza. Por eso, cuanto más estúpido nos tengan, mejor, porque más manejables somos, y generalmente hoy la gente tiene colonizado el cerebro y opina y discute eh, por ideas que le bajan desde los medios, que no son de ellos. Y después cuando le pedís profundizar, no saben lo que decir. No, no, listo, ya está, claro. Entonces, ante eso es imposible. Es un momento muy, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Ustedes, yo les sugiero que se olviden de esa casi enfermiza pertenencia que nos legan con eso del nacionalismo, porque el nacionalismo a través de la historia ha servido para que millones y millones de personas se maten. Ha habido masacres brutales en nombre del nacionalismo. ¿Y yo qué querés que te diga? Mira, yo soy argentino no porque haya elegido nacer acá, ni vos tampoco, ni ninguno de los 7.000 millones de habitantes del mundo eligió dónde nacer. Ah, bueno, pero tenés que ser nacionalista por límites que no sé quién puso y sé muy bien para qué. Entonces mi lugar en el mundo es el mundo. En cualquier parte del mundo donde vos te sentís bien, te podés realizar, te respetan y te podés, qué sé yo, proyectar de la mejor manera como ser humano para hacer lo mejor que pueda hacer, bienvenido sea. Después, ¿qué me importa? Si hay mate o asado o me adaptaré a otras cosas, pero creo que es hasta morboso y perverso el modo en que nos educan. Entonces los héroes nuestros son mejores que los héroes de ellos. Y los himnos de qué hablan. Hablan de los mejores poetas, los mejores escritores o los premios Nobel de la Paz. No, hablan de guerras, de encuentros fratricidas, del rugir del cañón. Es toda una gran locura, ¿no? Los signos nacionales iguales, por la celeste y blanca o por qué sé yo. Y Creo que estamos más cerca de borrar esas líneas de países o estamos cada vez más lejos. no, bueno, yo creo que la juventud tiene que reaccionar, tiene
que animarse a participar en la política con una ideología que sea de hondo contenido humanista y universalista, y dejar atrás todas esas pavadas que nos han legado y con la que hemos llegado casi al límite mismo del abismo, con los arsenales nucleares repletos de armas de destrucción masiva, con la destrucción de ecosistemas. Vos fijate que se queman bosques para aprovecharlo después para negocio edilicio, con, qué sé yo, la minería a cielo abierto, con el fracking, con el odio racial, con la violencia de género, con la droga. Uf, cuántas son las cosas que todavía el ser humano tendría que superar para aspirar a una vida mejor, a una calidad de vida mejor, ¿no? Pero no, todo el mundo apunta al nivel de vida y apunta a que si me va bien a mí, ¿qué me importa cómo le va al otro? Recién mencionabas el periodismo, lo metías adentro de la bolsa de todos los que bajan línea desde la televisión. Ayer yo estaba viendo un programa de esta cadena deportiva internacional y hacían un análisis, no sé si un análisis, sino un poco una editorial sobre lo que decía Dante Panzeri de la dinámica de lo impensado. Eh, Pegándole a Panzeri, pegándole al pensamiento y denigrándolo. Vi que vos también reaccionaste a esto y me pareció muy interesante y quería ampliar un poco tu opinión sobre el tema. Bueno, por eso es más de lo que estamos hablando, ¿no? Es producto de todo lo mismo. Porque esa manera tan irreverente, tan irrespetuosa, tan frívola, tan casi histérica, ¿no? De querer imponer qué, pero no, es quedar en ridículo, porque así como hay estúpidos que celebran ese tipo de manifestaciones, también hay gente que de esto entiende y mucho, que siente piedad, además de sentir asco, por supuesto, por un tratamiento tan irrespetuoso, ¿no? Porque de pronto hay que ser muy miserable para hablar de esa manera. Tipos que, de última, que saben de fútbol, porque sinceramente, cuando estuvieron en un vestuario ante una derrota inesperada, cuando estuvieron en los prolegómenos de un partido de gran importancia, y qué saben de dónde vienen los chicos, no les interesa que salgan de las villas miseria, porque al contrario los desprecian, son juguetes del sistema, son estos muñequitos de torta que el sistema necesita para seguir estupidizando ellos mismos, son agentes estupidizadores, pero claro, primero los productores lo estupidizan a ellos, porque para decir estupidez tiene que ser estúpido. Estamos en eso, entonces yo creo que no hay que darle no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Mirá que estábamos hablando de Nietzsche, estábamos hablando de Hegel y de Marx, o de Panzeri, y mirá que vamos a hablar de estos poligrillos, como decían antes los italianos. Y el tema es que no solo desinforman, sino que también tratan de boicotear lecturas o pensamientos que tienen cierto valor. Y eso es creo que el mayor problema. No solo que den su postura, sino que también denigren la del otro. Sí, bueno, pero por eso te digo, que en definitiva tampoco, yo digo que también ellos son víctimas de este sistema que los usa mientras le conviene y después les pega una patada y los tira como, te das cuenta, que son... Pero bueno, es la... Por eso, mira, después habría que ahondar en el conocimiento de la filosofía, habría que ir hacia el consecuencialismo ético, qué sé yo, o hacia las teorías del deber, las teorías deontológicas de Kant, y ver de qué lado se quiere parar uno. Yo en ese sentido soy muy sartreano, en el sentido de que estoy en la vereda de enfrente del poder. ¿Existencialista? Claro, hay que ser muy débil, muy, qué sé yo, para necesitar... ¿Por qué necesitas poder? ¿Poder para qué? Yo no quisiera el poder para transformar el,
el mundo y sobre todo la vida de quienes padecen, de quienes sufren. Y a través de qué? Bueno, a través de la cultura, a través de la sensibilidad, no a través del tener. Porque también si los gobiernos se van a preocupar únicamente por el consumo, ¿por qué tipo de consumo? Porque si se preocupa por el consumo no van a alcanzar los elementos que tiene la tierra para producirlo, ¿no? Ahora, si es consumo de bienes culturales, bueno, bienvenido sea. Si van a cultivar o a consumir buenos libros, buena música o cualquier expresión de buen arte, fantástico, pero el consumo por el consumo mismo, me parece que es un error. Sin embargo, todavía en el deporte hay algunos, por lo menos en el fútbol, que eh, dan cierta esperanza. Los Juan Cruz Comar de Talleres, Marcus Rashford del Manchester United, Megan Rapinoe si nos vamos al fútbol femenino. Son algunos que además de darle al fútbol también le pueden dar un poco más a la sociedad, ¿no? Porque al ser figuras tan públicas tienen ese poder de ser escuchados. Sí, pero ¿y qué espacio ocupan en los medios? Nombraste tres sobre millones de jugadores de todo deporte, ¿no? Sí, sí. Y son tres, son cuatro, poner que sean cinco, que sean 10, que sean 40, es una minoría absoluta y no tienen lugar en los medios, ¿no? Entonces, yo digo, pensar que yo me eduqué deportivamente hablando con Osvaldo Rizzone, con Dante Panzeri, con Félix Daniel Frascara, con Pepe Peña. ¿Vos te imaginás lo que son estos tipos con el mismo Diego Bonadeo? ¿Vos te imaginás los que son en términos de ética y de nobleza, estos mamarrachos que hoy gritan como las gallaretas? Entonces hoy el medio es una laguna llena de gallaretas chillonas y antes no, era una laguna repleta de cines de cuello negro. Pero bueno, es la decadencia brutal de la sociedad y ellos simplemente son eso, son lo que el sistema usa para seguir degradando todo, ¿no? ¿No das ni un poco de esperanza o si le Yo permitís no, yo nada? no, 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 ¿Por qué? porque definitivamente los gobiernos, que son los que realmente podrían tener el poder, no lo ejercen. Entonces, qué sé yo, por temor, a qué dirán, por miedo a perder las próximas elecciones, y bueno, el miedo como decíamos anteriormente. Entonces, no, ¿cómo podés permitir que se usen los medios para insultar, para agraviar, para denigrar, con una utilización soez, brutal del lenguaje, ¿no? Y en las redes lo mismo, y no hay ningún control de contenido y cualquiera puede decir y agredir y acusar y condenar? ¿Cómo puede ser? ¿Pero en qué país, qué sociedad quieren construir? ¿Vos te crees que alguno de estos mamarrachos tendrían lugar en un país realmente civilizado? Tendrían lugar, que son los países nórdicos, pero ni aún en los países nórdicos. Tampoco creo que podrían, ni siquiera en los países del centro de Europa o del sudeste asiático podrían tener, pero los mandan a picar piedra, pero creo que también esto a lo mejor es tierra de experimento hasta dónde puede llegar la degradación del ser humano y nos están utilizando a nosotros, no a todos por supuesto, porque también hay gente maravillosa, pero a veces se me hace raro de pensar cómo en el mismo país donde nació, qué sé yo, no sé, San Martín, o Atahualpa Yupanqui, Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer, tanta gente maravillosa, o Tejada Gómez, por decir algunos de los miles y miles, bueno, también nazcan estos tipos, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Después dicen que Dios lo hizo a todos igual, y siguen con esa estupidez de hacernos creer. Sí, entonces yo, que soy inmensamente más débil que el Todopoderoso, hubiera hecho un mundo muchísimo más justo, ¿no? Muchísimo más digno y más sensible. En tu biografía de Twitter tenés más Iniestas, por favor. ¿Quién sería un Iniesta en la vida real? No, bueno, todos estos que te nombré, todos los tipos que han hecho cosas, como algún día dijo también
Andrés, yo juego para que me recuerden, juego para la emoción. Y estos tipos vivieron, sin querer a lo mejor, pero para que lo recuerden, y vivieron para emocionarte a través de sus obras, de su música, de sus escritos. Se recuerda lo que te emociona, para bien y para mal, y el otro se olvida todo. ¿De quién se va a acordar de todos estos tipos? ¿Quién se va a acordar de todos estos dibujitos animados? En poco tiempo, el día que se mueran, ¿cuántos van a ir al velorio de estos pavos? La familia y alguno que pasa por el lugar. Bueno, qué sé yo. Después que cada uno piense la vida como quiera, pero yo me arrogo el derecho de pensarla como yo mismo quiero, ¿no? Y cuando hablamos de Iniesta hablamos de un jugador chiquito, sin mucho porte físico. Pero hoy la cuestión física está cada vez más arraigada, me parece, en el fútbol. Esto también le permite a Messi jugar muchos años más, a Sergio Ramos, a Ronaldo. Son jugadores ya que están entrando en la recta final, pero que todavía se mantienen. ¿Cómo ves esta evolución de lo físico? No, yo creo que sí, la evolución de lo físico tiene que ver también con lo mal que se está jugando, porque se pone el interés en otra parte, en vez de ponerlo en lo esencial que es el saber jugar. Sí, por supuesto, la ciencia ha ayudado en cuanto a la recuperación de las lesiones y en la fase alimentaria, pero todo lo demás, el fútbol ha ido para atrás. Lo que era una construcción cultural de las clases populares mucho más ligado a lo artístico que a lo científico, se ha transformado en esto, jugadores que corren, que chocan, que se caen de cabeza, y de pronto aparece uno con un poco de talento, amaga y pasan todo de largo. El fútbol, como todo juego, es misterioso y solo lo pueden resolver, como decía Pedernera, los grandes jugadores y a veces ni ellos mismos. Y está lleno de imponderables, como muy bien lo enseñaba Dante Panzeri en su magnífico Fútbol, dinámica de lo impensado, al que reivindico hasta de la primera a la última letra, y estoy dispuesto a debatir, aunque seguramente los que se pudieran anotar para debatir no tengan idea de lo que van a decir, ¿no? O los que no lo leyeron, ¿no? O los que no lo leyeron, sí, sí. Porque hay muchos que hablan y que no lo leyeron, así que también de ahí viene un poco la cuestión. Sí, sí, Quizá no sí, te claro. invitan quizás no te invitan a charlarlo por eso. Bueno, pobre gente, ¿no? Bueno, y con esta cuestión de lo físico, ahí entran las nuevas corrientes, como los Mbappé, los Haaland, que son jugadores que son más que jugadores, son velocistas, ¿no? No, porque es que son mucho más rápidos, son más rápidos, el más rápido de todos, Usain Bolt, y no puede jugar a nada. Esa es otra gran equivocación. Juegan porque juegan bien y arriba son veloces, como hay otros que juegan muy bien y arriba son altos, y otros juegan muy bien y arriba son fuertes, pero es los que juegan muy bien y son Iniesta. Que- ¿Cómo va a sospechar que en un paniqueso Iniesta queda último? ¿Quién lo va a elegir? ¿Te das cuenta si parece un oficinista, un oficinista pero con la oficina de sótano porque ni sol toma? Es un gran engaño todo eso. Mbappé es un jugador que juega muy bien, y como en su momento fue Canilla. Ahora, el más rápido de todo es Usain Bolt. Fue a jugar a trasera Inglaterra y le sacaron una patada porque llegaba último. Y a Ben Johnson le pasó lo mismo. Entonces, viste, sí. No sé, hay tanta confusión que, viste, a veces se te cansa la palabra de tener que explicar cosas que son tan evidentes, ¿no? ¿Viste el documental de Infobae que sacó que sacó Infobae sobre Maradona? No, no, no. No me dedico a ver esas cosas, no me interesa. Realmente que actúe la justicia y ya está. No podés meterte a ser parte y a opinar de todo. ¿Qué no es? ¿Por qué tanta vanidad? No. En eso, si algo raro pasó, bueno, ya será la justicia la encargada. El problema es que, como siempre, sí, porque también por ahí meten en la bolsa a gente que no tuvo nada que ver, pero ya sale manchada, y después, una vez que te juzgaron en el seno de la sociedad, ya estás condenado para siempre. Y eso es brutalmente injusto. Yo creo que habría que tener más cuidado, ¿no? Y no hacer tantas veces público lo privado. Creo que habría que tratarlo con otro ámbito, como fue la marcha del otro día. Lo El mismo. tema es Yo que iba.
El tema es que la justicia haga lo propio también. Ah, bueno, se sobreentiende que la justicia tiene que hacer lo propio, y si no, pero eso no está a mi alcance. Yo quiero creer de que sí, pero y si no lo hace la justicia, ¿quién lo va a hacer? Cada uno por mano propia, entonces otra vez volvemos a la edad de piedra. Hay Además, que... además, perdón, Sí, además sí, hay sí. tantas cosas que habría que solucionar también y nadie habla. Hablan porque hablar de Diego, para bien o para mal, con obscenidad o con lealtad, da rating. Pero ¿quién habla de los chicos que se mueren de hambre, de 9,1 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos en Argentina? ¿Y quién habla de los chicos que están en las villas sin siquiera poderse lavar las manos porque no tienen agua? Claro, eso no da rating, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con que el árbol siga tapando al bosque. ¿Y el fútbol femenino hoy cómo lo ves? Hoy se está jugando la Copa Libertadores en Argentina. No, mira, en general miro poco fútbol, lo que sí que apoyo decididamente el, el fútbol argentino y las posibilidades de que la mujer puedan, puedan jugar, ¿no? Y se pueda visibilizar esto. Lo que me extraña es que se haya tardado tanto tiempo en permitir que la mujer pueda usufructuar su derecho a jugar al fútbol. Bueno, Fernando, te agradezco por tu tiempo. Fue un placer tenerte acá y poder hablar con vos. Bueno, Sí, un placer, la verdad. un abrazo grandote, mucha suerte.